Pero quiero que le quede esta lección que me parece que es bellísima. Porque hasta aquí el libro de Romanos nos fue metiendo en las bases doctrinales de nuestra fe. Aprovecho para saludar a mi hermano Raúl Tomás Ramón Martino. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué gusto tenerte por aquí, Raúl. Bendito sea el Señor. Y a cada uno, bienvenido, Raúl, porque es un amigo mío de hace muchos años y estaba con algunos problemitas, pero gracias a Dios el Señor obrando con poder. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí Romanos nos fue trayendo para mostrarnos desde la mirada de Dios cuál es la realidad del mundo, cuál es la realidad nuestra, cuál es su propósito de salvación, cuál es la obra que Cristo vino a hacer y qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros ayudándonos en nuestras debilidades. Nos mostró su plan redentor impresionante, maravilloso, que se proyecta aún al pueblo israelita. Pero a partir de ahora vamos a hacer foco en la vida cristiana práctica. Y esto es muy importante, porque lo que estamos aquí no hemos abrazado meramente una serie de ideas o de alguna experiencia que se termina en el ámbito espiritual, sino que toda experiencia en nuestra capacidad de entender y en nuestro espíritu ha de traducirse en la vida práctica, en el hacer de cada día, en lo que usted y yo finalmente vivimos y hacemos y somos. Por eso creo que lo que viene en estos días que vamos a ir mirando estas lecciones de aquí hasta el final de la carta a los Romanos, nos va a ayudar mucho en la vida práctica. Y yo quiero que usted se aferre con fuerza a la idea de que no estamos aquí meramente buscando alguna emoción o algún sentir, sino que va mucho más allá. Dios quiere cambiar tu manera de vivir, tu conducta, tu forma de sentir y de actuar. Entonces Pablo arranca este capítulo 12, vamos a leer solamente 2 versículos hoy, que dice: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos míos, después de contarle todo lo que le vine diciendo, después de explicarle que la gracia de Dios por medio de Jesucristo nos da salvación, que aunque todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, después de explicarnos que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que ahora tenemos paz para con Dios, después de hablarnos de todas estas cosas, por lo tanto, hermanos, ahora les ruego, y esta manera de expresar de Pablo, aquí hay muchos maestros, ¿hay algún que otro maestro de la iglesia aquí? ¿Algún maestro? A ver, maestro, porque también usted y yo tenemos que transformarnos en nuestra manera de enseñar, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de comunicarnos con el otro. Yo sé que usted tiene una gran experiencia, que ya ha aprendido y muchos han caminado mucho en el Señor, pero tenga todavía ese corazón de un discípulo que está siempre dispuesto a aprender, porque el maestro no se la sabe toda, el pastor no se la sabe toda, el maestro simplemente es alguien que está aprendiendo y está dispuesto a ser enseñado. ¿Todavía está dispuesto a ser enseñado? Bueno, mire cómo Pablo se dirige. ¿Y cómo les dice? ¿Cómo les dice? ¿Usted anda dando órdenes? ¿O está animando a la gente? ¿Usted está con un garrote en la mano todo el día, dando palazo y palazo y palazo? ¿O está ahí como Pablo rogando? Este ruego tiene mucho que ver con la idea de que vos podés hacerlo. Te lo pido porque vos podés hacerlo. Te lo ruego ahora, por lo que Dios ha hecho con nosotros, por la misericordia de Dios. Ahora te lo estoy rogando. Es una actitud de aquel que está llevando a otros, animándolo, alentándolo, exhortándolo a completar su fe. Ahora dice,
Y esto digo, para todos nosotros es una interesante manera para que reflexionemos en cómo estamos haciendo y cómo estamos comunicando la verdad del Evangelio. Porque a veces usted puede tener razón, pero la razón no alcanza, tiene que tener el aceite de la expresión, de la manera de decir, para que llegue al otro, para que el otro en vez de bajarle la persiana, le abra para escuchar la palabra de Dios. Y esta es una buena manera, la manera del ánimo, la manera de decir, bueno, vos podés hacerlo. Ya recibiste de Cristo un montón, ya Dios te ha dado vida nueva, ya has sido reconciliado con Dios, ya estás justificado, ya tenés vida nueva. Ahora te pido que vamos a más, vamos a ir a más. Y les dice, ¿qué es lo más que espera? Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentar los cuerpos, presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo. Bueno, puede tener muchas interpretaciones esto, pero me gusta la idea de que presentarme como un sacrificio vivo tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo que todos los días estoy dispuesto a hacer. Estoy cada día, estoy ahora voluntaria y continuamente, una y otra vez, a lo largo de toda mi vida, presentándome delante de Dios para que Él obre en mi vida. Pero dices, ese sacrificio que es vivo, no es estático, no se quedó en una experiencia del pasado, sino que hoy estoy aquí de nuevo, Señor. Además es santo. ¿Sabe por qué es santo? Porque he decidido vivir para Cristo. Exclusivamente para el Señor. Escuche, los que están aquí han recibido a Cristo por la fe en su corazón. Usted ya no le pertenece a ningún otro que no a Cristo. Él pagó por su vida. Usted ha sido comprado por el Señor y ahora usted es siervo de Jesucristo. Y por lo tanto nos santificamos. Quiere decir, ahora toda mi vida no es para cualquier cosa. Mi vida no está para cualquier cosa. Yo no estoy para cualquier cosa. Yo estoy para Cristo. Me presento hoy también para el Señor, para servirle. Además dice que es agradable, un sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios. Esta presentación de mi vida puesta en el servicio de Dios, para Dios, continuamente, es algo que Dios recibe con agrado. Usted y yo, dice, que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando que nos presentemos con todo lo que somos para Dios, cada día, todo el tiempo. Eso agrada a Dios, eso es un culto a Dios que está vinculado con mi entendimiento de lo que tengo que vivir. Y aquí, dicho sea de paso, la adoración, el culto a Dios, es mucho más que lindas canciones. Me gusta, el coro está ensayando, esta banda que tenemos aquí, cada día tocan mejor. Yo le decía recién a Martincito, mi primo Martín, que tienen tantos pedales para las guitarras que no entran en la plataforma. Cuando nosotros éramos pibes, tener una guitarra eléctrica era casi... Pero ahora estos tienen además, y conseguir un pedal de efectos. Estos son pedales que... No sé para qué servirá todo esto. Pero hay de todo, hay distorsión, hay reverb, hay chorus, hay harmonics, hay ecualizadores, hay de todo. Y los tipos van apretando aquí y va sonando así. Cada día suena mejor. Tremendo. Le digo, lo que es la prosperidad, Martín. ¿Te acordás cuando no teníamos ni para un pedal? Y ahora... Y ahora no entran en la plataforma tantos pedales. No sé si lo saben usar, pero... pero es impresionante. Pero claro, está bueno porque ensayan, tratan de presentar la excelencia para la alabanza. Pero escúchenme, los músicos y todos los adoradores y nosotros que estamos aquí, la verdadera adoración es mucho más que bellas canciones. La verdadera adoración no es solamente poder cantar una canción un fin de semana o cuando estoy en la ducha. La verdadera adoración implica entregarse por completo a Cristo,
obedeciéndole y sirviéndole en todo. Nuestro culto racional es adorar a Dios, no solamente entendiendo lo que estoy cantando, lo que estoy diciendo, sino entendiendo que mi vida tiene que ser puesta ahí. ¿A dónde? Ahí, para el Señor, para Cristo. Me entrego a Él. Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Usted quiere ser un verdadero adorador. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le han entregado su vida a Cristo y adoran al Señor con sus hechos, con sus actos, con su manera de vivir. Versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay un punto impresionante y empiezo al revés, porque dice que de esta manera voy a comprobar, voy a conocer, voy a entender los beneficios de la buena voluntad de Dios. ¿Que cómo es la voluntad de Dios? Tiene dos características, es agradable y perfecta. Quiere decir, con esto que vamos a hacer, con esto que el apóstol Pablo nos anima a vivir, dice, vas a saber lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios preparó, esos caminos de bendición que Dios preparó para que anduviesen en ellos. Vas a poder comprender realmente qué cosas te convienen y qué cosas no te convienen. Vas a saber en qué ambientes moverse y en qué ambientes no moverte. Recién la pastora Mabel estuvo hablando de un aspecto muy importante de nuestra vida, de búsqueda de esa voluntad de Dios agradable y perfecta, que es la relación, el vínculo de comunión, donde cuando estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Y la pastora Mabel fue durísima en ese sentido, pero no dijo nada más que la verdad. Si aquel que no puede tener comunión con el hermano, no diga que tiene comunión con Dios, es falso. Porque si no puede amar a su hermano a quien ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios a quien no ve? Y la palabra del Señor nos estimula a compartir la vida juntos en la búsqueda de ¿qué? De la buena voluntad de Dios. ¿Usted tiene claro que lo que le conviene para su vida es que sea hecha la voluntad de Dios? ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor Jesús cuando no? Escuche, es el Señor Jesús explicándonos cómo nos conviene orar. ¿Y qué dice que tenemos que orar? Hágase ¿qué? Mi voluntad. No, ¿qué dice? Tu voluntad. Como en el cielo, acá también conmigo. ¿A cuántos realmente le interesa conocer la voluntad de Dios? De verdad se lo digo. O meramente quieren hacer lo que a usted se le ocurre. En general pasa mucho esto. Pasa mucho, nos pasa mucho. Donde lo que queremos es simplemente satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, lo que nos parece y lo que tenemos ganas de hacer. Y le decimos, Dios, bendecí mis proyectos, bendecí mi plan, bendecí mi locura. Y Dios no puede bendecir planes que no sean los de Él, ni locuras. Porque Dios tiene su buena voluntad para tu vida. Y lo maravilloso que vos podés entender, y esto se va a ir produciendo en tu vida, es que vos captes esta idea, que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar. Porque haciendo la voluntad de Dios dice que ahí entras en un ambiente agradable. Quiere decir, es disfrutable. Servir a Dios, vivir bajo el gobierno divino y resignar mis propios placeres, mis propios deseos, en adquirir y en tomar los deseos de Dios, va a significar fundamentalmente en que mi vida va a estar en un ambiente de agradable vida, de deseable vida, una vida agradable, una vida que es disfrutable. La vida con Cristo es una vida disfrutable. La voluntad de Dios es disfrutable. Cuando usted vive en la voluntad de Dios, no vive amargado, no vive resentido, no vive enloquecido. Usted vive en la plenitud de vida porque la voluntad de Dios es agradable y no falla, es perfecta.
Nuestros planes son falibles, nuestras ideas están viciadas de toda clase de problemas, pero la voluntad de Dios es perfecta. Si usted se anima a creer en eso, lo va a abrazar y lo va a buscar, lo va a perseguir, va a decir, no quiero hacer lo que a mí se me ocurra, Señor, yo tengo esta idea, pero no quiero que sea mi idea, Señor, quiero que sea tu idea. Yo tengo este sentir. Yo he hablado mucho con jóvenes que se ponen de novio o quieren ponerse de novio. ¿Pero a vos te interesa que Dios te diga? No, ¿qué me va a interesar? A mí me gusta esa. Punto. Pero es más importante descubrir la voluntad de Dios. Ay, pero yo quiero... No, pero no es lo que yo quiero, porque lo que vos querés, sin Dios... fuera del plan de Dios, fuera del propósito de Dios, indefectiblemente te va a llevar al fracaso, te va a llevar al dolor, te va a llevar a la frustración. Pero cuando vos abrazás la voluntad de Dios, Señor, guíame, ¿dónde está la princesa? ¿Dónde está mi príncipe? Guíame, Señor, guíame. Cuando vos buscás la voluntad de Dios, Dios te va a dar lo perfecto. Ay, qué lindo. Y lo agradable. Lo disfrutable. Bueno, hermanos, abracemos la voluntad de Dios como un objetivo para nuestra vida. Y dice que para alcanzarla hay dos aspectos que tienen que cambiar en nosotros. Hay dos cosas que van a cambiar. Número uno, que tenemos que ser transformados. Dice así, el versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tenemos que ser transformados. La primera cosa, ¿cómo voy a ser transformado? Primero, entendiendo que yo ya no vivo como el mundo vive. No me acostumbro ni me asimilo al sistema del mundo, que tiene una manera de pensar, una manera de sentir y siempre se va a rebelar contra la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas podemos enumerar sobre las costumbres o maneras de pensar de este tiempo que deliberadamente contradicen la voluntad del Señor? En esta era, por supuesto, que las costumbres y los sentires y los pensares de este siglo nada tienen que ver con lo que Dios propone. Porque hay preguntas muy interesantes que podemos hacernos, donde a veces queremos amoldarnos. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida? Este siglo tiene una manera de entender para qué vivimos, que no tiene nada que ver con la manera que Cristo nos propone. Hoy este siglo te dice, viví para vos, viví para darte los gustos, viví para disfrutar todo lo que puedas. ¿Para qué vivimos? Este siglo te cuenta para qué vivir. Este siglo te cuenta qué te hace grande, qué hace grande a un hombre o a una mujer. Este siglo te dice qué está bien y qué está mal. Y usted se va a dar cuenta, si es un observador inteligente, se va a dar cuenta que este siglo le dice cosas buenas a las que la palabra de Dios le dice que son malas. Este siglo le dice a las cosas malas cosas que son muy buenas. ¿Sabe que este siglo le dice, por ejemplo, a gente como usted que está reunida en este lugar, que está mal, pues está perdiendo el tiempo? Este siglo tiene maneras de explicarnos cómo tratarnos entre nosotros y qué pasa cuando alguien me ofende, cómo tengo que responder, que es totalmente distinto a lo que el Señor me propone. Este siglo me habla de cuándo una persona es valiosa. El Señor Jesús le explicó a su discípulo, el que quiera ser el más importante, ¿sabe qué tiene que ser? ¿Cómo tenía que ser? El que más sirve. Este siglo nos dice cuándo una persona es valiosa, y este siglo me dice que la persona es valiosa si tiene plata, si tiene roce social, si tiene posición, en qué barrio vive. Ese es importante, el otro no. No se acomoden a este siglo.
¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? Eso determina todo mi accionar. Y Pablo, que lo tiene en mente y sabe que este siglo, como el siglo I, como el siglo XXI, sigue siendo un siglo gobernado por el príncipe de las tinieblas, va a pretender que tu mente se llene de conceptos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero la obra de Cristo tiene un poder para transformar la vida de todo aquel que le entrega su corazón al Señor. Y uno que ha recibido a Cristo es alguien que ha nacido de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, usted que ha recibido esta esperanza viva, usted que ha nacido de nuevo, aquí dice que tenemos que ser transformados. ¿En dónde? En la cabeza y en nuestro corazón. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire que esto nos está explicando que usted recibió a Cristo por la fe en su corazón, tiene una esperanza gloriosa, tiene vida nueva, pero espere, ahí no terminó todo. Ahora hay algo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Que todos los días estoy siendo transformado. ¿Usted está siendo transformado? No me quepa duda que sí. Dios está obrando. Ahora, el apóstol Juan nos explica que esta transformación se realiza cuando usted decide en su corazón a dónde va a poner su amor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que, escuche esto porque es muy fuerte, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, o sea, ¿para qué? La vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios está obrando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo está obrando? Está cambiándote desde acá adentro, por el Espíritu Santo. Está cambiándote. Vos ni te diste cuenta, pero Él está obrando. Está cambiando tu modo de pensar. El Espíritu Santo está produciendo fruto que agrada a Dios. El Espíritu Santo que Jesús prometió que iba a enviar a todo aquel que creyera en Él, está usándose, valiéndose de la palabra de Dios, está valiéndose de experiencias que estás teniendo, por ejemplo, de luchas que vivís, o de testimonios de otros, o de ayuda que el Señor te da a través de cuestiones sobrenaturales. Comenzamos a ser transformados cuando estamos juntos en comunión y el Señor Jesús nos va limpiando de todo pecado de manera gradual, pero sobrenatural. Comenzamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Los patitos se empiezan a acomodar acá arriba. Empezamos a sentir y a desear lo que Dios desea, a amar como Dios ama, a ver las cosas ya no desde la perspectiva de alguien que no entiende nada, sino desde arriba, la perspectiva que Dios te da de la vida. Cuando esto termina siendo una realidad en tu vida, empezamos a entender claramente qué Dios quiere. Podemos discernir la voluntad de Dios y podemos sumarnos a eso. Y quiero alentar a todo el que está aquí conmigo, que ha recibido a Cristo por la fe en su corazón. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Nuestra mente se está renovando. Nuestro corazón está cambiando. Esto no pasa así automáticamente. No pasa de un día a otro. El Espíritu de Dios nos está explicando a través de esta palabra que tenemos que presentarnos todos los días como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Dios en esa entrega a Él empiece a obrar a través del Espíritu Santo en nosotros, cambiándonos nuestra manera de pensar. ¿Por qué es importante cambiarla nuestra manera de pensar? Porque de acuerdo a cómo pensés vas a actuar. Y a veces salir de las costumbres, fuiste criado de una manera, fuiste enseñado de una manera, te formaron de una manera, y a veces es difícil romper con eso.
Venimos con la cultura de lo que nos enseñaron en nuestras casas, de lo que vivimos, de lo que padecimos, y ese cambio no se produce de un día para el otro, pero no se desanime nadie de los que está aquí. Dios está obrando, y aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.